Turquía se afirma cada vez más como una potencia influyente en la escena internacional, extendiendo su huella en ámbitos variados tales como la economía, la diplomacia, la tecnología y la defensa. Gracias a una política exterior dinámica y a inversiones estratégicas, Ankara refuerza sus relaciones con países de África, de Medio Oriente, de Asia y de Europa, consolidando así su papel como actor imprescindible. Este ascenso en poder se acompaña de una voluntad firme de diversificar sus alianzas y de imponerse como una alternativa a las grandes potencias tradicionales. Descubramos juntos cómo Turquía influye en la geopolítica. ¡Vamos allá! En primer lugar, la influencia se ejerce a través de su tecnología militar, especialmente con los drones. Mientras la guerra de drones ocupa el primer lugar creciente en los conflictos de todo el mundo, ciertos países ven allí una oportunidad para reforzar su influencia en la escena internacional. Tal es particularmente el caso de Turquía. Desde inicios de la guerra ruso-ucraniana, los drones turcos se han revelado como activos esenciales para las fuerzas ucranianas. Miembro de la OTAN y único país musulmán de esta alianza occidental, Turquía dispone del segundo mayor ejército permanente de la organización, detrás de Estados Unidos, y comparte activamente sus avances tecnológicos con sus aliados. Ya hace casi 20 años que el país apostó por el desarrollo de sus drones militares, otorgándoles una prioridad estratégica en su industria de defensa. Hoy, junto a Israel, Turquía se impone como una de las principales potencias en este ámbito en la región. Antes de desplegar sus drones en teatros de operaciones exteriores, Ankara los probó en su propio territorio, especialmente en misiones de seguridad interior y en operaciones en contra de los militantes separatistas del PKK desde mediados de los años 1990. La producción de drones turcos está dominada por dos empresas principales, Baykar Defense, que fabrica los célebres Bayraktar TB2 y Bayraktar A-15, y Turkish Aerospace Industries, TAI, responsable en particular de los modelos TAI Anka y TAI Aksungur. Cabe destacar que Selçuk Bayraktar, director técnico de Bayraktar Defense, es también yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Bayraktar Defense ha diseñado varios drones, entre ellos el TB2, un modelo producido en serie y por lo tanto relativamente económico, mientras que Turkish Aerospace Industries suministra también drones empleados en Ucrania. Podemos entonces preguntarnos, ¿para qué misiones se utilizan estos drones? ¿Y qué repercusión tiene su exportación sobre el conflicto ruso-ucraniano y en la escena internacional? De hecho, desde 2019, mientras Ucrania busca integrarse a la OTAN, ya ha adquirido decenas de drones Bayraktar TB2 de Turquía. Desde inicio del conflicto, el ejército ucraniano difundió ampliamente imágenes mostrando la eficacia de estos aparatos turcos. En febrero de 2022, el presidente Erdogan incluso firmó en Kiev un acuerdo destinado a reforzar la cooperación en este ámbito, permitiendo a las empresas turcas implantar una fábrica de drones en Ucrania. Una iniciativa que Moscú no apreció, denunciando Rusia el riesgo de desestabilización regional que representarían estos drones. Hay que decir que las relaciones entre Turquía y Rusia son complejas. Rivales en Siria, cooperan no obstante en otros asuntos, como la compra por Ankara del sistema de defensa antiaérea ruso S-400, a pesar de las críticas de la OTAN. Volvamos a los drones turcos presentes en Ucrania. Entre los más utilizados figura el Bayraktar TB2, del cual una veintena de unidades están actualmente operativas, con un pedido de unas 50 unidades adicionales en curso. Este dron ya se destacó en Siria, en Libia y en Nagorno-Karabaj. Con sus 12 metros de envergadura y su coste relativamente accesible de aproximadamente $1 millón, el TB2 lleva una cámara electro-óptica sofisticada, un sistema de enlace de datos, así como de 2 a 4 municiones guiadas de precisión. Su capacidad de carga de 150 kilogramos de misiles, su velocidad de crucero de 130 km por hora y su radio de acción de 150 km lo convierten en un aparato apto a conflictos asimétricos, particularmente contra milicias como el de Donbass. En cambio,
frente a un ejército regular como el de Rusia, sus límites aparecen más claramente. Sin embargo, Ucrania no es la única que recurre a Turquía para equiparse con drones. Más de 15 países ya han encargado aparatos Bayraktar o TAI, haciendo de Turquía un competidor serio, especialmente frente a los fabricantes chinos en el mercado africano. Entre los compradores potenciales figuran Marruecos, Argelia, Ruanda, Nigeria y Etiopía. Sin embargo, en términos técnicos, el TB2 no rivaliza con los mejores drones de combates como el MQ-9 Reaper o el Skyguardian estadounidense. Entonces, ¿por qué este éxito? La respuesta radica en varios factores: el precio accesible, la fiabilidad, la calidad conforme a los estándares de la OTAN y la posibilidad de comprar drones en una gran cantidad. En efecto, un TB2 cuesta apenas un 10% del precio de un Reaper estadounidense. Además, en caso de pérdida, las consecuencias son menores que un avión de combate, tanto en el plano financiero como humano. 3 operadores en tierra bastan para pilotar el dron, evitando exponer a pilotos al peligro. Su tamaño reducido igualmente minimiza el impacto en caso de accidente. Para Turquía, la venta de drones representa también una palanca política. Permite forjar asociaciones militares duraderas y ampliar su influencia diplomática y económica entre los países compradores. Un último ejemplo reciente, Mali. Desde 2023, el ejército maliense utiliza drones Bayraktar en sus operaciones contra grupos armados. Desde 2012, Malí enfrenta una inseguridad crónica alimentada por grupos yihadistas y diversas milicias. Según Amnistía Internacional, un bombardeo aéreo llevado a cabo en marzo de 2024 en Amasrakat habría matado a 13 civiles, mientras que el ejército maliense afirma haber neutralizado a terroristas. Este tipo de incidente no es aislado. Ya en Burkina Faso, donde drones similares fueron desplegados en 2022, Human Rights Watch denunciaba el uso de armas contra civiles. ¿Constituirán estas derivas un freno a las ambiciones turcas en el mercado de drones? ¿Se verá Turquía obligado a controlar mejor las ventas de sus armamentos? Nada es menos seguro. Sin embargo, los drones no son la única arma turca que encontramos en el extranjero. Es, por ejemplo, el caso en Sudán. El conflicto actual en Sudán es una guerra civil que enfrenta dos facciones militares rivales. Las Fuerzas Armadas Sudaneses, alias FAS, dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, alias FAR, bajo el mando del general Mohamed Hamdan Daglo, también conocido con el nombre de Hemeti. El conflicto estalló el 15 de abril de 2023, tras tensiones crecientes entre los dos grupos, que anteriormente habían colaborado para derrocar al dictador Omar al-Bashir en 2019. Los enfrentamientos comenzaron en la capital, Yartum, antes de extenderse a otras regiones del país, especialmente Darfur. La guerra ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas desplazadas y condiciones de vida extremadamente precarias. Cerca de 30 millones de sudaneses necesitan ayuda humanitaria urgente, y se han reportado casos de hambruna en varias regiones. Los combates también destruyeron infraestructuras esenciales, como los hospitales, y dificultaron el acceso al agua y electricidad para los civiles. Ambos bandos son acusados de violaciones de derechos humanos, especialmente bombardeos indiscriminados, violencia sexual y ataques contra civiles. El conflicto tiene repercusiones regionales, con miles de refugiados huyendo hacia países vecinos. A pesar de los esfuerzos de mediación de la ONU y de la Unión Africana, no se ha encontrado ninguna solución duradera, y los combates siguen devastando el país. La comunidad internacional es llamada a intensificar su apoyo humanitario y a presionar las partes implicadas para poner fin a esta guerra devastadora. Sudán sigue sumido en una espiral de violencia e inestabilidad, con consecuencias dramáticas para su población. Según Amnistía Internacional, la guerra en Sudán se ve intensificada por un flujo constante de armas procedentes del extranjero. En su informe titulado New Weapons Fueling the Sudan Conflict, la organización explica que las armas fabricadas recientemente son transferidas al país,
a menudo en violación del embargo de armas impuesto en Darfur. Este embargo, decidido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenía como objetivo limitar la llegada de armamento a esta región para reducir la intensidad de los combates, proteger a los civiles y mitigar los sufrimientos humanos, impidiendo a los grupos armados abastecerse de armas. Sin embargo, a pesar de estas medidas, varias investigaciones revelan que transferencias de armas siguen alimentando el conflicto. En septiembre de 2024, ante la persistencia de las violaciones, la ONU prorrogó el embargo por un año suplementario, esperando así frenar el deterioro de la situación humanitaria. Entre los países sospechosos de violar este embargo figuran especialmente China, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Serbia, Turquía y Yemen. Amnistía Internacional constató que armas ligeras y municiones originarias de estos países son hoy utilizadas sobre el terreno por diferentes facciones. Además, equipamientos militares sofisticados, tales como inhibidores de drones, morteros y fusiles antimaterial fabricados en China, han sido empleados por ambos bandos. Por otra parte, vehículos blindados de transporte de tropas recientemente construidos en los Emiratos Árabes Unidos han sido desplegados por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Además, en el transcurso de los últimos años, empresas turcas han exportado hacia Sudán centenares de misiles de armas de fogueo, así como millones de cartuchos. Amnistía Internacional teme que estas armas, en origen no letales, sean fácilmente transformadas para un uso militar mortífero. El informe subraya igualmente que armas ligeras concebidas en el mercado civil son desviadas en beneficio de las fuerzas en presencia. Así, empresas turcas y rusas han exportado versiones civiles de armas como el fusil de precisión TIR y el fusil Saiga MK, ambos producidos por el Kalashnikov Concern. Aunque destinadas a usos civiles, estas armas han sido revendidas por traficantes estrechamente ligados al ejército sudanés. De igual modo, el fabricante turco Sarsılmaz, uno de los principales productores de armas ligeras en Turquía, figura entre los proveedores del ejército sudanés. La circulación masiva de armas ha provocado una caída drástica de los precios en el mercado negro. A título de ejemplo, el precio de una pistola ha sido dividido por 4, pasando de 800.000 libras sudanesas, es decir, aproximadamente $1.330, a 200.000 libras sudanesas. Esta baja, combinada con la supresión de la obligación de licencia para adquisición de armas, ha favorecido una proliferación sin precedentes. Resultado, cada vez más civiles se arman en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad. Ante esta situación alarmante, Amnistía Internacional recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU extender el embargo de armas a la totalidad del territorio sudanés y reforzar sus mecanismos de vigilancia y de control para impedir el envío ilícito de armas. Pero no es solo Sudán donde Turquía está presente. Desde hace más de 20 años, Turquía despliega una estrategia activa para reforzar su influencia en África. Bajo el impulso de Recep Tayyip Erdogan, Ankara ha multiplicado las iniciativas diplomáticas, económicas, militares y culturales para imponerse como un socio ineludible en el continente. Esta ofensiva africana se inscribe en una política exterior más amplia de diversificación de alianzas y de afirmación de Turquía en la escena internacional. África subsahariana, durante mucho tiempo descuidada por la diplomacia turca, se ha convertido en una prioridad estratégica. Mientras que en 2002, Turquía solo poseía 2 embajadas en África, hoy cuenta con más de 40, cubriendo casi la totalidad del continente. Paralelamente, Turkish Airlines ha desarrollado una de las redes aéreas más densas entre África y el resto del mundo, facilitando intercambios económicos y contactos diplomáticos. En el plano económico, Turquía se presenta como un modelo de desarrollo sin condición política, en oposición al enfoque occidental a menudo percibido como intrusivo. Los intercambios comerciales entre Turquía y África han explotado, pasando de aproximadamente $5.000 millones en 2003 a más de $35.000 millones hoy. Ankara invierte masivamente en los sectores de la construcción, de la energía, de la agricultura y de la educación.
Las grandes empresas turcas participan en construcciones de carreteras, de hospitales, de mezquitas y de aeropuertos, particularmente en África del Este y en África del Oeste. La influencia turca se ejerce también a través de la cooperación militar. Turquía ha firmado varios acuerdos de defensa con países africanos como Somalia, Níger, Togo o incluso Senegal. Ha instalado igualmente su mayor base militar en el extranjero, en Mogadiscio, en Somalia, donde forma tropas locales y participa en la lucha contra el terrorismo. Ankara utiliza la venta de armas y la formación militar como una palanca para reforzar sus alianzas, en particular proponiendo una alternativa más accesible a los equipos militares occidentales. Por otra parte, Turquía apuesta por el soft power para asentar su influencia. A través de la Agencia Turca de Cooperación y de Coordinación y la Fundación Maarif, financia proyectos educativos, culturales y humanitarios. Miles de estudiantes africanos se benefician de becas para venir a estudiar a Turquía, creando así una generación de cuadros africanos cercanos a Ankara. El discurso político turco, que valoriza una solidaridad entre países del sur y se muestra crítico hacia el orden internacional dirigido por Occidente, seduce a numerosos países africanos en busca de nuevas alianzas. Frente a Arabia Saudita y a Qatar, Turquía busca difundir una visión del Islam más conforme a su modelo Hanafi y Sufi, a través en particular de la Diyanet, la autoridad religiosa turca, que financia mezquitas, escuelas coránicas e institutos islámicos a través del continente. Sin embargo, este ascenso en poder no está exento de desafíos. La competencia con otras potencias emergentes como China, Rusia o los Emiratos Árabes Unidos es dura. Además, algunos observadores señalan el riesgo de una dependencia económica excesiva de ciertos estados africanos respecto a Turquía, o incluso acusaciones de injerencias políticas en los asuntos interiores. Sea como fuere, Turquía hoy está sólidamente anclada en África. Construye allí una influencia que mezcla pragmatismo económico, cooperación militar, afinidades culturales y solidaridad política y pretende desempeñar un papel cada vez más central en el futuro del continente. Se puede hablar también de Asia, donde desde inicios de los 2000, Turquía ha extendido progresivamente su influencia en Asia, en el marco de una estrategia de diversificación diplomática y económica, llevada por la doctrina de la mirada hacia el este. Este enfoque, reforzado bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, apunta a reposicionar a Ankara como un actor ineludible no solamente en el Mediterráneo y en el Oriente Medio, sino también en el vasto continente asiático. Una de las principales prioridades de Turquía en Asia es Asia Central, región con la cual comparte lazos lingüísticos, culturales e históricos profundos. Las repúblicas turcofanas como Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán ocupan un lugar central en la política de influencia. A través de la Organización de los Estados Turcos, Turquía busca federar estos países alrededor de una identidad cultural común, reforzando así sus lazos económicos, políticos y de seguridad con ellos. Por ejemplo, Turquía es cercana a Azerbaiyán y cuenta con mucho de su petróleo, lo que ha creado tensiones a nivel internacional. De hecho, en mayo de 2024, Ankara anuncia la suspensión de sus intercambios comerciales con Israel, declarando que las relaciones económicas no se reanudarán sino cuando la situación humanitaria en Gaza mejore. El Ministerio Turco de Comercio precisa así: Turquía aplicará estas nuevas medidas de manera estricta hasta que el gobierno israelí autorice el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia Gaza. Para recordar, en 2023, las exportaciones turcas hacia Israel habían alcanzado 5,43 mil millones de dólares, contra 7,3 mil millones en 2022 y 6,36 mil millones en 2021. Algunos meses antes, Recep Tayyip Erdogan había ya reiterado al embajador turco en funciones del Tel Aviv, al mismo tiempo que estimaba que una ruptura con Israel no era imaginable. Sin embargo, frente a las fuertes críticas internas y externas, Erdogan parece haber endurecido su posición. No obstante, después del anuncio de la suspensión de los intercambios comerciales, Turquía es rápidamente criticada por el mantenimiento del tránsito del petróleo azerbaiyano hacia Israel.
En efecto, una parte importante del petróleo utilizado por Israel continúa pasando por el puerto turco de Ceyhan. Más de un tercio de las necesidades de petróleo del Estado hebreo transitan por allí. Azerbaiyán, vía el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, sigue siendo un proveedor mayor para Israel. El petróleo siendo luego transportado por barco hasta el puerto de Haifa. Hay que subrayar que el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, mantiene excelentes relaciones tanto con Recep Tayyip Erdogan como con Benjamin Netanyahu. Israel siendo por otra parte uno de los principales proveedores de armamento de Bakú. Las relaciones diplomáticas entre Israel y Azerbaiyán, establecidas en 1992, cuentan entre las más sólidas que el Estado hebreo mantiene con un país musulmán. En noviembre de 2024, frente a las acusaciones, Turquía desmiente toda implicación en las entregas de petróleo a Israel. El gobierno turco afirma igualmente haber puesto en marcha medidas para evitar que empresas desvíen mercancías destinadas a Palestina hacia Israel. Para luchar contra estos abusos, un mecanismo de verificación de 3 etapas ha sido instaurado. El Ministerio Palestino de Economía debe primero validar las facturas pro forma de las empresas que desean importar productos turcos, luego transmitir estos documentos al Ministerio Turco de Comercio, antes de que sean definitivamente aprobados por las asociaciones de exportadores turcos. Al volver sobre las relaciones entre Turquía y Asia Central, hay que saber que en el plano económico, Ankara multiplica los acuerdos comerciales, las inversiones en las infraestructuras y los proyectos energéticos. El proyecto de corredor de transporte Corredor Medio, que une Turquía con China vía Asia Central y el Cáucaso, se inscribe en esta lógica. Este corredor ambiciona convertirse en una ruta comercial estratégica en el marco de la iniciativa china Belt and Road, permitiendo al mismo tiempo a Turquía desempeñar un papel de intermediario entre Oriente y Occidente. En Asia del Sur, especialmente en Pakistán, las relaciones turco-pakistaníes se han reforzado considerablemente, fundadas en una amistad histórica y en intereses militares comunes. Ankara e Islamabad colaboran estrechamente en materia de defensa, de intercambios comerciales y de proyectos de infraestructura. Pakistán compra equipos militares turcos, mientras que Turquía apoya activamente la posición pakistaní sobre el expediente de Cachemira. En Asia del Sudeste, Turquía extiende también su influencia, especialmente en Indonesia, en Malasia y en Bangladesh. Estos países musulmanes constituyen para Ankara socios privilegiados para promover una solidaridad islámica mundial. Turquía desarrolla proyectos de cooperación educativa y humanitaria, apoyándose en instituciones como la TİKA, Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, y la Fundación Maarif. Abre igualmente nuevas embajadas y refuerza sus conexiones en áreas como Turkish Airlines, convirtiéndose en un puente entre Asia del Sudeste, Oriente Medio y Europa. En el plano religioso e ideológico, Turquía intenta proyectar su modelo islámico moderado, opuesto unas veces al Islam rigorista saudí, otras al autoritarismo chino hacia los musulmanes uigures. Esta cuestión de los uigures es además uno de los raros puntos de tensión entre Ankara y Pekín. Aunque Turquía vela por cuidar sus relaciones económicas con China, se ve también obligada a responder a las sensibilidades de su opinión pública, tradicionalmente solidaria de los uigures. En el ámbito militar, Turquía desarrolla cooperaciones estratégicas con varios países asiáticos, proponiendo equipos modernos y competitivos, tales como drones, blindados ligeros y sistemas de vigilancia. Los éxitos de la industria militar turca, notablemente gracias a los drones Bayraktar TB2, atraen a nuevos socios en Asia, en busca de alternativas a los proveedores tradicionales rusos, chinos u occidentales. No obstante, como para África, Turquía debe hacer frente a una competencia feroz en Asia, especialmente de parte de China, de la India y de Rusia, que disponen de recursos y de redes diplomáticas bien establecidas. Además, Ankara debe navegar con prudencia para no provocar crispaciones, especialmente en sus relaciones con Pekín o Moscú. Pero la influencia que más destaca de Turquía en este momento es en Siria. Como recordatorio, Siria y Turquía comparten una frontera de 900 kilómetros. Pero sus relaciones están marcadas desde hace mucho por múltiples tensiones. Una de las principales fuentes de conflicto es la cuestión del Sanjak de Alejandreta,
una región anexionada por Turquía en 1939 y todavía reivindicada por Siria. Se añaden los proyectos turcos sobre los ríos Tigris y Eufrates, especialmente la construcción de la presa Atatürk, que alimenta las inquietudes sirias respecto al acceso del agua. Durante la Guerra Fría, las divergencias ideológicas acentuaron las tensiones. Turquía estaba alineada con Occidente en tanto que miembro de la OTAN, mientras que Siria se acercaba a la Unión Soviética. Pero las tensiones culminaron en los años 1980 y 1990, cuando Damasco apoyó al PKK, un grupo armado kurdo en la lucha contra Ankara. El principal punto de discordia residía en el objetivo kurdo de independencia, ferozmente rechazado por Turquía, que veía en ello una amenaza directa a su integridad territorial. Tanto más cuando que Ankara acusaba a Siria de albergar al jefe del PKK, Abdullah Öcalan. En 1998, bajo la presión turca, Damasco terminó por expulsarlo, marcando un giro en sus relaciones. Un periodo de acercamiento se abrió entonces, favoreciendo el desarrollo de los intercambios económicos. Sin embargo, esta mejora seguía siendo precaria, fundada más en intereses económicos que en una real confianza política. La guerra en Siria, desencadenada en 2011, rompió este frágil entendimiento. Turquía se posicionó rápidamente contra Bashar al-Assad, apoyando al ejército sirio libre así como otros grupos rebeldes. Llevó igualmente a cabo varias operaciones militares en el norte de Siria, oficialmente para luchar contra Daesh, pero también para impedir la emergencia de una entidad kurda autónoma en su frontera. Desde 2016, Ankara ha lanzado varias incursiones dirigidas contra las fuerzas kurdas, especialmente las unidades de protección popular, entonces YPG, aliadas de los occidentales en la lucha contra el Estado Islámico. Para Turquía, las YPG no son más que una extensión del PKK, clasificado como una organización terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy, Turquía controla ciertas porciones del norte sirio, lo que Damasco considera como una ocupación ilegal. A pesar de todo, a partir de 2022, Recep Tayyip Erdogan intentó un enfoque más conciliador hacia Assad, llegando hasta decirse dispuesto a invadir a Ankara. Sin embargo, Bashar al-Assad condicionó cualquier encuentro al retiro previo de las fuerzas turcas de Siria, lo que congeló toda reconciliación. Detrás de este intento turco se escondía especialmente la esperanza de facilitar el retorno de una parte de los 3 millones de refugiados sirios presentes en suelo turco, un tema convertido en altamente sensible en la escena política interior. En esa época, Siria estaba groseramente dividida en 3 grandes zonas. Los 2/3 del territorio estaban controlados por el régimen de Assad, apoyado por Rusia e Irán. Aproximadamente un cuarto estaba en manos de las fuerzas democráticas sirias dominadas por los kurdos en el noroeste. Finalmente, una pequeña porción del norte y noroeste, especialmente en la región de Idlib, estaba controlada por diversos grupos rebeldes, entre ellos Hayat Tahrir al-Sham, alias HTS, mayoritariamente apoyados por Turquía. El 29 de noviembre de 2024, en Alepo, varios grupos rebeldes, entre ellos el HTS, lanzaron una ofensiva tomando el control de aproximadamente la mitad de la ciudad. Los rebeldes justificaron su acción como respuesta a los bombardeos intensivos del régimen sobre las zonas civiles. Este avance reavivó las tensiones internacionales. Rusia llamó a Damasco a retomar rápidamente el control, mientras que Irán reafirmó su apoyo a Assad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2024 marcó un giro histórico, la caída del régimen de Bashar al-Assad. Huyendo de Damasco, el presidente sirio encontró refugio en Moscú, beneficiándose de garantías de protección política. En Siria, multitudes celebraron su caída. A nivel internacional, el presidente estadounidense Joe Biden saludó esta evolución como una oportunidad para el pueblo sirio, advirtiendo al mismo tiempo de los riesgos ligados a la inestabilidad. Paralelamente, Estados Unidos llevó a cabo bombardeos contra más de 75 objetivos del Estado Islámico para impedir que el grupo aprovechara el caos mientras que se oían bombardeos israelíes en Damasco. Israel, por su parte, avanzó en la región de Golán, retomando el control de la zona tapón por primera vez desde hace más de 50 años. Frente a esta ofensiva rebelde, Turquía se mantuvo oficialmente prudente. Sin embargo, podría obtener de ello 2 ventajas mayores:
el retorno de una parte de los refugiados sirios y la eliminación de la amenaza kurda en su frontera. Desde entonces surge la pregunta: ¿Turquía desempeñó un papel activo en la defensa rebelde? Interrogado por el diario belga 7 sur 7, Ömer Özçisilski, investigador asociado a Atlantic Council en Ankara, recuerda que Turquía mantiene una relación compleja con el HTS. Explica que la ofensiva había sido planificada 7 semanas antes, pero que Ankara había impedido inicialmente su inicio. Además, Rusia, aliada de Damasco, había bombardeado las posiciones rebeldes para proteger el régimen sirio. No fue sino tras el fracaso de los intentos de la normalización entre Ankara y Damasco y el estancamiento de las discusiones diplomáticas del proceso de Astana, que Turquía habría finalmente levantado sus obstáculos. El proceso de Astana es una serie de negociaciones iniciadas en 2017 por Rusia, Irán y Turquía, destinadas a instaurar altos al fuego y promover un diálogo político entre el régimen sirio y las fuerzas de oposición. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre Turquía y el HTS? Hayat Tahrir al-Sham es un grupo islamista radical nacido en 2017 de la fusión de varias facciones rebeldes, entre ellas el Frente Fatah al-Sham. Dirigido por Abu Mohammed al-Hulini, el HTS controlaba, antes de la caída de Assad, una gran parte de la provincia de Idlib y administraba la zona a través del gobierno de salvación sirio. Aunque el HTS haya intentado distanciarse del Al-Qaeda para mejorar su imagen, sigue clasificado como una organización terrorista por varios países, en particular Estados Unidos y el Reino Unido. Por su parte, Turquía ha buscado contener la expansión del HTS en sus zonas de influencia en el noroeste de Siria. Ankara también ha ejercido presiones sobre el grupo para que renuncie a su afiliación al Al-Qaeda y respete las minorías cristianas y drusas en los territorios que controla. Está claro, pues, que con la expansión de la influencia turca en el mundo testimonia una transformación profunda de su estrategia internacional. Al desarrollar asociaciones económicas y militares, intervenir en tecnologías innovadoras y desempeñar un papel clave en los asuntos diplomáticos, Turquía modela un nuevo equilibrio geopolítico. Sin embargo, esta ambición se acompaña de desafíos, en particular en materia de competencia internacional y de estabilidad regional. El futuro de Turquía dependerá de su capacidad para mantener esta dinámica a la vez que navega en un entorno mundial en constante evolución. Una cosa es segura: su influencia no deja de crecer y de redefinir las relaciones de fuerza internacionales.